Otra de las posibles actividades muy interesantes que tiene Campus es la actividad tarea. La actividad tarea tiene este símbolo, ¿sí? Vamos a ver la actividad. La tarea es esto, es la manito con la hojita, con el archivito. Acá ya tengo agregada una y el mismo símbolo ya nos va orientando hacia qué es lo que nos propone, lo que nos permite hacer esta tarea es una entrega del alumno, ¿sí? Particularmente, ¿qué entrega? Un archivo. Esto, ¿sí? En este caso, por ejemplo, hay una explicación de en qué consiste el módulo tarea, ¿sí? Y fijémonos qué dice acá. Los alumnos pueden presentar cualquier contenido digital, como documentos de texto, hojas de cálculo, imágenes, audio y videos, entre otros, ¿sí? Alternativamente, o como complemento, la tarea puede requerir que los estudiantes escriban texto directamente en un campo utilizando el editor de texto. Entonces, a la hora de responder o de cumplir con la tarea, los chicos van a, opción A, enviar eh, un archivo, como vemos acá, o sea, aparece un archivo de Word, un PDF, un Excel, lo que fuere, cualquier archivo digital, o bien escribir algo como escribíamos cuando usábamos la etiqueta, que Moodle nos da un espacio para que escribamos, pueden escribir ahí, opción B. O bien, opción A y B, las dos cosas, ¿sí? Que nos manden y que nos escriban algo. Insisto, todo esto depende de para qué lo queremos, van a ser las opciones que elijamos o que habilitemos, ¿sí? Cuando uno como docente ha realizado la configuración de la tarea, ¿sí? Uno accede y puede observar el sumario de calificaciones, ¿sí? Bueno, cuántos son los participantes, cuántos trabajos se han enviado, cuántos me quedan a mí por calificar, ¿sí? ¿Cuál es la fecha de entrega? Fíjense, esto es de viejito, ¿sí? Tiempo restante, tarea pendiente. Bueno, queda pendiente de que no sé, realmente ahí me mató, ¿sí? Estado de la entrega, esto es lo que ve cada alumno. Acá me muestra, si bien yo soy docente, a uno le muestra también del estado, el estado de la entrega, ¿sí? Me dice, bueno, educación a distancia, no entregaste, no estás calificado, la fecha de entrega era esta, estás retrasado y te lo pone en rojo. Cuando te queda tiempo te lo pone en verde, te dice te quedan tantos días. ¿Cuál fue la última modificación? Y si hay algún comentario, ¿sí? Que te haya hecho el docente o que hayas hecho vos, ¿sí? Bueno, los alumnos realizan la entrega, etcétera, etcétera. Esta parte nos permite a nosotros controlar a ver cómo está funcionando la configuración de la actividad. Cuando nosotros la creamos, nosotros ponemos agregar tarea y nos salta a esta página, ¿sí? Ponemos un nombre, ponemos una descripción, que en este caso sería la consigna. Si nosotros decimos, bueno, trabaje con el siguiente archivo de Word y complete tal y tal cosa, o responda tal y tal consigna. Tenemos acá, ¿sí? Les dejamos un archivo, se lo subimos y que ellos trabajen con eso. Les podemos colocar, como veíamos en el caso del cuestionario, desde cuándo y hasta cuándo, ¿sí? Podemos agregar un recordatorio de calificación para nosotros, porque a diferencia del cuestionario que uno puede, dependiendo del tipo de pregunta que elija, realizar una calificación automática, es decir, Moodle se encarga de hacer la corrección, porque nosotros ya les dijimos cómo corregirlo. En este caso no, en este caso sí o sí nosotros tenemos que revisar los archivos que nos mandan los alumnos, ¿sí? Y puntuarlos. Es como corregir un parcial, corregir un trabajo práctico, un informe, lo que fuere, ¿sí? Acá están los tipos de entrega de los que hablábamos. Por defecto aparece archivos enviados, ¿sí? Es decir, que el alumno entrega un archivo y podemos habilitar que también escriban algo en este cuadro de texto que es lo que les aparece es uno de estos, ¿sí? Bien. Un temita con respecto al tamaño. Fíjense, tamaño máximo de la entrega, actividad límite de subida, 5 megabytes. Yo el aula de educación a distancia la tengo configurada para que el tamaño máximo sea el tamaño máximo que nos permite la UNER, que es de 20 megabytes. Sin embargo,
acá la actividad tiene un límite de subida que es de 5 megabytes. Seguramente se puede modificar, ¿sí? Pero no me permite que yo ponga el tamaño máximo del sitio. Yo para otras actividades, para otros recursos que puedo llegar a utilizar, u otras actividades donde alguien tiene que enviar archivos o los tengo que subir yo, me permite subir hasta 20 y me pone límite del sitio, 20 megabytes. En este caso me pone límite de subida, 5 megabytes. Les puedo decir que esto es una cuestión de configuración porque mirando a través de tutoriales en internet y demás, encontré la posibilidad hasta de permitir subida de 1 giga, archivos de 1 giga. Por lo tanto, eh, sí, solo sí, es muy necesario que los alumnos suban archivos muy grandes. Bueno, veremos cómo hacer las gestiones para que se incremente esa capacidad, ¿sí? Hay algunas cuestiones que son limitantes de hardware incluso, porque quizá para aumentar esta capacidad necesitan apagar los servidores, meter un par de discos y volver a reiniciarlos, que es algo que tampoco pasaría durante este tiempo donde está toda la UNED en el campus, ¿sí? Y después podemos elegir qué tipo de archivos nos pueden enviar, ¿sí? Dentro de estos archivos digitales. Archivos de audio compatibles con navegadores de forma nativa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por acá es importante a veces poder elegir algún PDF, ¿sí? Yo creo que se puede tipear. Sí, se puede. Me voy a fijar si... Bien, solamente con el punto y poner el formato del archivo, ya está. Asterisco, punto PDF, sin el asterisco al inicio. Esto es importante en el caso de las tareas, o es relevante más que importante, si nosotros queremos pedir un archivo de texto que sea en PDF. Moodle tiene una muy buena compatibilidad con PDF y a la hora de corregir nos va a mostrar el archivo en pantalla y le podemos ir insertando comentarios a las partes del archivo que veamos que necesitan una corrección, una revisión, algo. Entonces nosotros decimos, bueno, acá nos hace falta algo, podemos seleccionar, ¿sí? Con un cuadrito, insertamos comentario y se lo corregimos en vivo, digamos, ¿sí? En línea. A diferencia de que si nosotros aceptamos un Word, el Word no lo va a desplegar en pantalla, el Word lo vamos a tener que descargar, vamos a tener que editarlo, corregirlo, insertarle los comentarios y volver a subírselo, ¿sí? Si trabajamos con PDF, si exigimos que nos entregue PDF, no tenemos que descargar nada, no estamos subiendo o bajando archivos, lo hacemos directamente dentro de Moodle, ¿sí? Bueno, tipos de retroalimentación, bla, 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 calificación, etcétera, etcétera. Guardar cambios y mostrar, ¿sí? Y la actividad está configurada, ¿sí? Si yo quisiera calificar, puedo poner ver, calificar todas las entregas, ¿sí? Y acá me aparecen los alumnos, los participantes, y acá, fíjense, me aparecen editables, a diferencia de un cuestionario que no me va a aparecer editable, me va a aparecer la nota, tengo que anular la nota y poner la calificación. En el caso de la tarea, como sí o sí es manual, vamos a poner la cantidad, vamos a ponerle 100, ¿sí? Bien, se guardaron los cambios, capaz que no tenía que apretar Enter, o sí. ¿Eh? Sin entrega, calificado. No lo entregó, pero la califiqué, le puse 100 y listo. ¿Sí? Puedo agregar comentarios, bueno, etcétera, etcétera. Más o menos en eso consiste la tarea. ¿Preguntas con respecto a tarea? Betiana Toffoli pregunta si el comentario de la entrega sería como una retroalimentación del docente al alumno. El comentario de la entrega es una retroalimentación general. Entonces, yo le puedo hacer comentarios con respecto al archivo completo. Muy buen trabajo, me gustó cómo destacaste tal y tal cosa. Saludos, seguí así. Y mandamos. Después tenemos los comentarios dentro del archivo, ¿sí? Entonces, dentro del archivo es esta parte, seleccionás y decís esta parte está muy buena, seleccionás otra parte y revisá esto que los conceptos no están bien aplicados, ¿sí? Tenemos esos dos tipos de comentarios. Y después Federico Bergamaschi pregunta cómo configurar para solo ver lo que falta calificar. Al pie, no sé si me siguieron, yo hice clic en ver calificar todas las entregas
Al pie de esta pantalla que nos aparece, en opciones, tenemos la posibilidad de poner un filtro. Entonces vamos a poner como filtro los que requieren calificación. Bueno, vamos a ver dos actividades más. La primera de ellas se las voy a comentar en general cómo funciona, qué es el taller. El taller no es fácil de configurar. Primero hay que leer un poquito en qué consiste, ¿sí? Hay que entender las etapas que tiene. Un taller tiene etapas dentro de Moodle. Pero puede servir eh, a veces como una instancia un poco integradora de algunas cuestiones, y creo que puede reemplazar muy bien algún tipo de trabajo práctico, insistiendo en este concepto de trabajo práctico como la aplicación de conceptos teóricos o la resolución de problemas reales o ficticios, ¿sí? El taller lo que consiste es en la evaluación entre pares con supervisión del docente. En este caso, un alumno o un grupo de alumnos envía un archivo, por ejemplo, de manera semejante a lo que ocurre en la tarea, y es susceptible de ser evaluado por sus compañeros, pero a su vez es evaluador de otros. Todo esto se va dando en diferentes etapas, ¿sí? El taller tiene la etapa de configuración, ¿sí? La fase de configuración, la fase de envío. Después el docente habilita cuando se cambia a la fase de evaluación, a la fase de evaluación de los alumnos, ¿sí? Es decir, yo le doy la consigna. Luego digo empiecen a enviar, ¿sí? Cambio a fase de envío. Luego digo, una vez que enviaron, em, pasamos a fase de evaluación. Se empiezan a evaluar entre ellos, ¿sí? Mientras se van evaluando, uno le da como una especie de rúbrica a los alumnos. En la configuración del taller se genera, eh, se realiza una rúbrica, que es esto que nos dice acá, editar formato de evaluación, donde vamos colocando qué criterios tienen que tener en cuenta. Podemos decir que ellos pongan nota, podemos decir que ellos pongan comentarios y las notas las ponemos nosotros, bueno, etcétera, etcétera, ¿sí? Pasamos a la fase de calificación, ¿sí? Donde efectivamente se realizan las calificaciones de los envíos y las calificaciones de la evaluación, y finalmente se da por cerrado el taller. Si se acuerdan cuando vimos en el calificador, vamos a hacer así, así, así. En la tarea nos aparecían, estoy con otra vista, acá. Bueno, acá se veía también. Dice, taller envío, taller evaluación, ¿sí? Esas son las dos fases que tiene el taller. El envío es la nota que va a tener por haber enviado el trabajo, ¿sí? Y haber sido corregido por sus compañeros. Y la nota de evaluación es la nota que va a tener por su actividad de evaluador el alumno o el grupo de alumnos, ¿sí? Finalmente, el docente cierra el taller, y hace las calificaciones correspondientes si es que son necesarias. Antes de poder ponerse a configurar, a crear el taller, ¿sí? Tenemos que entender cómo es esta dinámica que les estoy mostrando acá, ¿sí? Lo que está bueno, si bien parece un poco difícil, es que es bastante ordenado para el docente. Fíjense, nos dice, defina la descripción del taller, ¿sí? Un poco la consigna sería. Bueno, esto me dice, esto ya lo hiciste. Nos pone las cosas básicas, digamos, a la hora de las configuraciones del taller. Proporciona instrucciones para el envío. Bueno, cómo tienen que enviarlos, qué archivos, bueno, etcétera, etcétera. ¿En qué consiste algunos aspectos del trabajo? Bueno, eso no lo hice, evidentemente, porque me dicen no lo hiciste. O está mal hecho, quizá. ¿Sí? Esto sí me dice no lo hiciste. Delitar el formato de evaluación no está hecho. Cambiar a la siguiente fase, no podés todavía. ¿Sí? Bueno, y me muestra todos los pendientes. Eso es lo que está bueno a la hora de administrar el taller, ¿sí? Pero insisto, tenemos que comprender un poco qué es lo que pasa en cada una de estas fases, como para poder después arrancar a configurar, ¿sí? Bien. Y el último que les voy a mostrar
Es uno que le doy el crédito a biología, que lo conocí en el aula de ellos. No lo había visto y es relativamente nuevo en el campus, no estaba antes. Es la utilización del contenido interactivo, ¿sí? O lo que se le llama H5P, lo vamos a ver en las actividades. Voy a buscar por acá, como las actividades, acá, ¿sí? Cuando uno quiere agregar contenido interactivo, elige esto, H5P, este botoncito, ¿sí? Acá hay una explicación de qué consiste, etcétera, etcétera, y lo agrega. Bien. Les voy a mostrar para qué nos sirvió esto. Vamos a ir acá. ¿Para qué nos sirvió, qué nos resolvió lo de contenido interactivo en el caso de inglés? Nosotros queríamos hacer una línea de tiempo. Queríamos trabajar sobre un texto que tiene las historias de, la historia de la jardinería, un texto en inglés, por supuesto, y evaluar lo que es la interpretación del texto, ¿sí? Entonces dijimos, bueno, podríamos armar una línea de tiempo que tiene, además de lo que es interpretación del texto, digamos, tiene un desafío eh, en cuanto a la ordenación correcta de la sucesión de eventos, etcétera, etcétera. Y pensamos en hacerlo con un cuestionario. Lo que pasa es que nos encontramos que el cuestionario nos ubica a la izquierda una columna grande o un espacio que tenemos que sacrificar donde nos dice el puntaje máximo de esa pregunta, bueno, entre otras cuestiones, y nos deja un margen de este lado. Entonces nos dejaba un espacio chiquitito como para poder armar una actividad drag and drop, ¿sí? Es decir, poner una imagen y que vayan arrastrando palabras, conceptos, o en este caso eran frases de cosas que ocurrían en un periodo. Entonces, bueno, ¿cómo lo pudimos resolver? Lo pudimos resolver con el contenido interactivo, ¿sí? Fíjense, a diferencia de sacrificarnos espacio de, de ambos laterales de la pantalla, nos permitió poner algo bastante grande, ¿sí? Y de hecho también bastante grande en cuanto al tamaño de letra, algo que con el cuestionario no lo hubiéramos podido lograr tan bien, ¿sí? Y los alumnos pueden ir arrastrando los conceptos y luego chequear. Están todos mal lo que puse. En este caso, la actividad no está habilitada para el reintento. Por lo tanto, no aparece el botón reintentar. Tengo 0 de 7 y esta es toda la nota que tengo por realizar esta actividad. Por ahí, no es tan complicada de configurar. Hay que entenderla un poquito y una vez que uno la entendió, después de haber hecho la primera, las otras las haces bastante más rápido. Pero puede servir mucho para trabajar con las materias, por ejemplo, se me ocurre zoología, botánica, biología, que se trabaja mucho con la identificación de partes de un ser vivo. Eh, y bueno, me parece que puede ser bastante útil al respecto. No hay que hacer configuraciones raras de calificación en el contenido interactivo. Por defecto se califica de 0 a 10, ¿sí? Y en este caso había 7 opciones. Bueno, no importa, calcula la proporción. Yo acá tengo 0. Si hubiera compuesto bien las 7, hubiera tenido 10. ¿Sí? Eh, algo que me salté acá mirando mi libreto del encuentro, es el tema del tamaño de archivos y de los grupos. Eh, Antes de ir a eso, ¿alguna duda con respecto a esto de H5P? ¿Contenido interactivo? Si se puede colocar alguna imagen, pregunta Mariana Bertos. Se puede colocar lo que quieras. De La verdad que fondo. merece la pena que lo muestre. Contenido interactivo no es solamente arrastrar y soltar sobre una imagen, como lo que mostré recién, porque lo que estaba de fondo es una imagen elaborada con PowerPoint. Acá está la configuración que uno ve cuando crea la actividad, ¿sí? Entonces nos aparece, bueno,
el contenido, la consigna, y acá nos aparece el editor de ese contenido interactivo, ¿sí? Desplegamos, y acá nos aparece crear contenido o subirlo. Si hay alguien que es programador, puede armar su propio contenido y subirlo, ¿sí? Pero nosotros vamos a utilizar, bueno, crear contenido. Tenemos, eh, ¿cómo lo explico? Tenemos como plantillas que no son necesariamente plantillas de contenido en sí, sino formatos de actividades, como este que aparece, drag the words, arrastrar las palabras. Accordion, no tengo ni idea de lo que es. Dice, crea ítems expandibles apilados. Eh, tenemos una pregunta tipo calculada para hacer un collage, presentación de un curso, drag and drop, ¿sí? Arrastrar y soltar sobre una imagen, sobre lo que sea, sobre texto. Bueno, acá dice imágenes, ¿sí? Rellenar los espacios en blanco, video interactivo, marcar las palabras, multiple choice, eh, opción única, resumen, verdadero o falso, subir audio, grabaciones, etcétera. Hay mucho, ¿sí? Hay mucho, mucho, mucho. Este, pero justamente lo que yo hacía hincapié, que nos viene a resolver algunas limitaciones en cuanto al tamaño que nos deja. Porque, a ver, muchas de estas opciones están en, en un cuestionario, o en los tipos de preguntas, digamos, están, ¿sí? Arrastrar las palabras existe, pero eh, sobre todo cuando uno quiere utilizar una imagen, necesita que la imagen sea lo suficientemente grande, se despliegue lo suficientemente grande, y el cuestionario nos trae estas otras complicaciones. Entonces podemos utilizarlo a través de esta actividad, que de paso ya nos ahorra las cuestiones de configuración de calificación. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, recién una de Corina Romero que Sí, pregunta si en el video interactivo se puede pasar una clase, por ejemplo. la verdad que no sé, Cori, porque no lo he... Mira, acá dice, crear videos enriquecidos con interacciones. ¿Sí? Entiendo que es algo parecido a lo que les mostraba con el Genial y la pirámide cuando vimos el calificador. Es decir, es un video que tiene algunas partes con las cuales uno puede interactuar como alumno, como consumidor del video. Pero hay que buscarlo. Tenemos acá hay demostraciones, hay ejemplos como para ver cómo funciona. ¿Algo más? Sí, justo ahora, si se puede calificar el contenido interactivo, pregunta Alejandra Kemmerer. Vieron que yo les mostré que sí, en el caso de la línea de tiempo, a ver dónde habrá quedado. Acá, en el caso de la línea de tiempo, yo coloqué 7 espacios para volcar el texto, y cada uno de ellos aportó un punto. Y listo, me dice, vos tenés 7 espacios, son 7 puntos, te lo califica solo, pero se califica, sí. No sé si todos se calificarán, porque, por ejemplo, un video interactivo. Colocar un video donde uno ponga, donde la interactividad sea quizá dirigirse a otro video, y eso no me parece que se pueda puntuar. Ahora, si aparece una pregunta, capaz en ese video, ahí creo que sí, que se podría puntuar. Es una herramienta muy, muy interesante además porque nos permite lograr cosas visualmente lindas también, digamos, que son a veces cosas que uno no lo logra, ¿sí? Con otras herramientas, con esto puede crear algunas cuestiones un poco más eh, gamificadas, interactivas, divertidas. Vuelvo al par de cositas que me quedaron en el tintero. En cuanto a tarea y taller. Tarea y taller se pueden trabajar en grupos, ¿sí? No sé si vale la pena, no lo voy a mostrar para no detenernos, no marearnos tanto, pero por ejemplo, en la entrega del archivo en la tarea, uno puede decir, bueno, esta tarea se entrega por grupos, y con que uno solo del grupo entregue, se considera que todos entregaron, listo, perfecto, se puede realizar y no hay ningún problema. Eso nos permite copiar las condiciones en las que nosotros trabajamos con los alumnos en la presencialidad, que les pedimos entreguen un trabajo grupal, ¿sí? Y la duda que siempre salta con Moodle es, ¿y voy a tener que entregar, cada uno tiene que entregar uno o que entregue uno solo del grupo? Bueno,
Ahora ya tienen la respuesta, con que lo entregue uno, ya está. ¿Sí? Y me quedaba en el tintero el tema esto de los 5 megabytes para subida de archivos, ¿sí? Como tamaño máximo. Obviamente que depende qué es lo que uno le pide a los alumnos. Si uno le pide al alumno que suba un PowerPoint lleno de fotos o que suba un video, o bien que suba un archivo de texto, un Excel o un PDF. Entonces me puse a fijarme en algunos archivos que tenía en la computadora e hice un par de cálculos. Para un archivo en PDF con solo texto, 5 megabytes es un archivo de 70 páginas. ¿Sí? O sea, un librito. Y un PowerPoint convertido a PDF con muchas fotos, mucho color, bastante cargadito, 5 megabytes representa un archivo de 30 páginas o de 30 filminas, ¿sí? O sea, una clase entera, si se quiere. Por lo tanto, más allá de que uno dice, sí, 5 megas poco, no es tan poco cuando lo que le pedimos es producción al alumno. Le estamos pidiendo un PDF de 30 filminas o un PDF de 70 páginas. Es un montón. O sea, debería alcanzar y sobrar ese límite de tamaño. Miren, acá les muestro otro de contenido interactivo que con lo que estábamos recién. Este es arrastrar y soltar palabras. ¿Sí? Este es uno que puse de ejemplo nomás. No fue